Matemática. Séptimo grado. Concepto de proporcionalidad directa. Vamos a ver. Ah, son 5 libras. Vamos a ver cuánto es en 2. 10 libras. Con razón pesaba tanto esto. Bueno, ya terminé. Hola, José. ¡Ey, qué tal! ¡Ey, ey, cuidado! Ya casi se me caen. Mira, esta se te rompió una Sí, ahí, mira. Trajiste las resmas de papel que nos pidieron. Sí, aquí tengo las 3 resmas. Para las impresiones, no sé qué quieren imprimir, pero es bastante papel. Sí, de seguro son exámenes porque Sí. son un montón de páginas. No, pues entonces llevémoslas de nuevo si van a ser para exámenes. Ey, sí, Aquí ¿verdad? pongámoslas para que no las vean. Escondámoslas. Qué Mira, fácil. pues fíjate que yo estaba Ajá. viendo por qué es que me sentía tan cansado, así como venís vos. Sí, pesan bastante, a saber cuánto pesan, ¿verdad? Fíjate que yo eso estaba haciendo, viendo aquí cuántas libras eran cada resma. Ajá. Y Sí, aquí tienes la balanza, qué bonito. Ujú. Entonces lo fui anotando, por allá en la pizarra lo tengo, fíjate. ¿De verdad? Sí, lo que anoté. ¿Qué te parece si...? Tenemos que ir a la pizarra. Ajá. Bien, está bien, pero lo dejamos aquí porque pesa Sí, mucho. yo mucho creo. pesa. Aquí Bien. dejémoslo. Vamos a la entonces pizarra, entonces. A ver qué has dejado por ahí, José. Ahí está, mira. Sí, aquí tengo los valores Ajá. del número de resmas. Y el peso que tienen en libras. Ajá, la cantidad de libras por... Y todas esas las pesaste con esa balanza. Sí, No se te quebró. no, aguantó. Son varias, son Sí, 6. son 6 resmas. Entonces así lo fui haciendo para una resma, Ujú. después puse 2 resmas, 3 y así. Todas A las ver, que van. ¿y qué notaste? Bueno, yo veo que la primera, o sea, con solo una te pesó 5 libras. Imagínate 5 libras, por eso es que pesaban bastante. Sí, sí, eso, ajá, Y más o menos 5 pesa libras. bastante. Mira, con 2 ya te pesó 10. 10 libras. Con 3, 15. Yo traía 3 ahorita. Quiere decir que Ah, pues traías 15 libras. 15 libras cargando. Wow. Sí. Pues fíjate que tenemos que contestar algunas preguntas por acá. De verdad. Sí, O sea que eso del peso de las resmas, según el número de ellas, ese va a ser nuestro problema inicial para esta clase. sí, ese va a ser nuestro problema. O Oh. sea que quizás no eran para exámenes las Quizá, resmas. fíjate, Era quizás más para resolver un problema. Yo creo que esta Alejandra para eso nos pidió las resmas de papel. Sí, yo creo que Bueno, sí. veamos ¿Qué te qué- parece si leemos el literal A? Me parece bien, José. Dice, cuando se multiplica Ujú. Por el número de resmas, que Ajá. es X, por 2, por Por 3, tres. por 4. Si quieres aquí voy a escribir Ajá. una X, ¿verdad? Porque creo que eso falta. Yo creo Le que hizo sí. falta a Alejandra. Vamos a ver. Cuando X se multiplica sería. Ajá, así sería. Por 2, por 3, por 4, ¿cómo cambia el valor de Y? A ver, José, yo estaba notando que ya dice X y ya dice Y. Entonces creo que hay que ver bien Ujú. a quién le estamos llamando ahorita X y a quién le estamos llamando Y. En este caso, veo que en tu tablita que habías hecho, Ajá, X es la cantidad de resmas es cierto. y Y representa la cantidad de libras. Ah, entonces cuando yo hable de X voy a Ujú. hablar de la cantidad de resmas y cuando hable de Y voy a decir la cantidad de libras en esas resmas. Sí, en ese número de resmas. Ah. Bien. Entonces ahora creo que podemos tratar de entender qué nos dice la pregunta. Sí, yo creo que lo que se desea en la pregunta A ¿Sí? es que multipliquemos el número de resmas por 2 o por 3 y ver qué sucede con la cantidad de libras. Bueno, veamos entonces. Yo creo que sería de multiplicar el primer valor, es decir, el primer número que está en esta columna de aquí. ¿Qué pasa si multiplicamos, por ejemplo, Este 1 valor. por 2? Por 2, 1 por 2 es 2. Es 2. Obtenemos el segundo valor entonces. Ah, o sea que si lo multiplicamos por 2, Ujú. tenemos este valor. ¿Y sabes qué estaba pensando, Josué? Ajá. Bien, que ahí en el segundo valor tenemos 2 para X, pero para Y tenemos 10. Pero, ¿cómo se relacionan 10 y 5? Pues yo creo que también se ha multiplicado por 2. Sí, porque si multiplicamos 5 por 2 nos da 10.
y obtenemos pues ese valor que está en el segundo, bueno, en la segunda fila. Entonces aquí Segunda también columna. se multiplicó Por 2. por 2. Bien, entonces, si Ajá. aquí se multiplica por 2, ya se multiplica por 2 también, Bien. en este valor, ¿verdad? Veamos qué pasa cuando multiplicamos por 3. Ujú. Bueno, Multipliquemos, siempre multiplicamos el primero. sí, siempre desde el primero, José. Ok, entonces Sería entonces 1 por 3, eso es 3, ¿verdad? eso es 3. Bien, Y- que coincide con el tercer valor en la tercera columna. Ajá, que es 15. Veamos qué pasas con 15 y 5, José. Pues si vamos de acá hacia acá, se tuvo que haber multiplicado también por 3 Muy porque bien. 5 por 3 es 15, ¿verdad? ¿Verdad? 5 por 3 es 15, entonces obtenemos el tercer valor. Ah, pues yo creo que va a suceder lo mismo, José. Parece que si estoy multiplicando a este valor por un número, pues aquí también tengo que multiplicar por el mismo número. Es lo que yo acabo de notar. A ver si se cumple. Vamos con el siguiente valor. Con el 4. Ujú. Ok, sería 1 por 4 y eso es 4 nos ¿verdad? da justamente el cuarto valor. Ah, ok, sería este de acá. Ujú. Y aquí, vamos a ver, 5 por 4 es 20. y nos da pues el cuarto valor para Y. Bueno, yo creo que podemos hacer lo siguiente solo así en la mente, José. Pues, por ejemplo, el quinto valor es 5 por 1. Ujú. Y para Y el quinto valor es 25, pero 25 es... 5 por 5. Ajá. Vamos Ajá. con el último. 6 por 1, Seis. 6. Y acá 5 por 6, es 30. 30. Y entonces, cuando X se multiplica por un número, Y se multiplica por el mismo número, Por el ¿verdad? mismo número. Creo que esa es la respuesta que andábamos buscando para la primera pregunta, José. Entonces, ¿qué te parece si lo escribo por acá? Ujú. Y vamos a escribir que el valor de Y se multiplica por el mismo número. Sí, refiriéndonos que estamos pensando en el número que multiplicamos a X. Bueno, esa es como una propiedad entonces que tiene al menos estos datos, mira, que sacaste. Sí, es cierto. Ah, pero Ujú. esto me parece conocido a mí, esto de las flechitas que hicimos y que se multiplicaba por el mismo ¿Crees, número. verdad, como que ya lo hemos hecho en otro grado? Yo creo que en sexto grado hicimos algo de esto, pero pues podemos seguir viendo. Se llamaba Ujú. proporcionalidad directa, ¿no? Proporcionalidad directa. Ah, ya sé lo que estás diciendo. A ver, en sexto grado vimos que cuando pasaba esto de aquí, esta conclusión para la primera pregunta, Ujú. pues le llamamos a esos valores proporcionalidad directa. Ajá. Entonces, la cantidad de resmas y el Ujú. número de libras son dos cantidades directamente proporcionales. Ah, muy bien, José. Ok. Bueno, al parecer podemos sacar bastante información de eso de estar pesando la cantidad de resmas. Mira. Sí. Bien. Ve, ¿qué te parece si resolvemos el literal B, ya que terminamos con el primero? Me parece bien. Dice, ¿cuál es el valor de Ujú. Y entre X? Ah, entonces nos están pidiendo que hagamos en todos los casos, digamos, esta fracción y nos demos cuenta si pasa algo en especial. De hecho, nos hacen la pregunta, ¿será constante? Ajá. Bueno, probemos. Averiguamos, ¿qué tal con la primera columna? En la primera columna, Está 5 en libras Ajá. y el número de resmas 1. Entonces, sería la fracción. ¿Cómo nos quedaría, José? pues sería de dividir 5 entre 1, ¿verdad? Ajá, nos quedaría la fracción 5 sobre 1. 5 sobre 1. Y esa fracción, pues obviamente es igual a 5. 5. Muy bien. Veamos qué pasa con el segundo valor. Ok, entonces aquí en la tabla busco la segunda columna. Ujú. Tenemos 2 en X y 10 en Y. Ah, ok, entonces como vamos a poner Y sobre X, tendría que ser 10 Entre 2. sobre O 2. sobre 2. 10 Sobre sobre 2. 2. Y eso, pues si lo vemos como división, es 5. Y nos dan el mismo valor. Sí, yo creo que va a pasar lo mismo, fíjate. Porque mira, aquí tenemos 15 en la tercera columna Ujú. y 3 para X. Entonces, si hago 15 entre 3, Es 5. es 5. Entonces, Y- parece que va dando constante, ¿verdad? Sí, es constante. Y también Ujú. no tenemos necesidad de hacer los demás, fíjate, porque Ujú. yo recuerdo que esta es una propiedad de la
proporcionalidad directa. Ah, es cierto, ¿verdad? Existe esa propiedad que dice que si dos cantidades son directamente proporcionales, entonces la razón entre ellas, o en este caso la división que estamos haciendo, es un número constante. Ok, entonces podemos saber que todas las demás van a dar 5. Sí, lo podemos comprobar si quieres. Ok, comprobemos. Por ejemplo, 20 entre 4. 5. Y 25 entre 5. 5. Y 30 entre 6. Es Es 5, cinco. siempre va a ser el mismo valor. Entonces escribamos por acá que y sobre x es igual A 5. a 5. Muy bien, José. ¿Es constante? Sí, Claro ¿verdad? que sí, es lo que acabamos de ver. Bien, José, si ves, ya tenemos la solución para dos literales. Creo que ya es oportuno poner la S de solución. Sí, me parece que sí. Ya estamos en el soluciona. Muy bien. Entonces bien. ya hemos obtenido esta relación que está interesante porque para todos los valores se va a cumplir. Ok, entonces hagamos el tercer literal. Bien, si quieres lo leo yo. Sí. En el tercer literal dice que hay que representar a Y en términos de X. A ver, pues si analizamos un poco la pregunta, lo que nos están pidiendo es un tipo de igualdad donde Y queda expresado en términos de la variable X o la cantidad X. Como en la clase pasada que estuvimos escribiendo las relaciones, ¿verdad? Entre esas dos cantidades. Sí. Pero no se me ocurre, Eric, ¿qué podemos hacer? Mira, ¿Tú tienes alguna idea? pues yo estaba pensando en esta relación, tomarla directamente, Ajá. la voy a escribir, Y sobre X igual a 5. Y pues como ya conocemos cómo trabajar con ecuaciones, pues ¿qué tal si lo veo como una ecuación donde hay que despejar Y? Entonces X tendría que pasar al otro miembro a multiplicar, ¿verdad? Sí, porque acá X se está dividiendo, tendría que pasar a multiplicar. Y pues en ese caso nos va a quedar la Y ya solita, el 5 y la X que está multiplicando. Mira. Hey, Eric, y eso que tienes ahí tiene mucho sentido porque esto, si yo lo trato de interpretar, diría que la cantidad de libras es igual al número de resmas multiplicado por 5. ¿Crees que podemos ver esto con algunos casos particulares ahí en la tabla? Me parece bien. Por ejemplo, si X es 1, si X es 1, multiplicamos 5 por 1 y eso nos da 5. 5. Si X es 2, multiplicamos 5 por 2 y eso nos da 10. Si X es 3, 5 por 3 es 15. Y así, parece que se cumple para todos los datos. se cumple. Incluso si hubieran más resmas de papel, se seguiría cumpliendo esto. Entonces, quiere decir que si nosotros conocemos la cantidad de resmas, entonces podemos saber con seguridad cuál es la cantidad de libras que vamos a tener allí. Qué interesante, José. Eso es una función. Es el concepto que vimos antes. Sí, entonces... Sí, de hecho creo bueno, esa sería una función, entonces. De hecho creo que por aquí Alejandra dejó algo. Tal vez no sirve, José. No sé para qué lo dejó ella aquí, pero lo voy a colocar. Vamos a ver. Mira, se parece bastante a la que acabamos de obtener. Aquí está Y, aquí está X, solo que aquí hay un 5 y aquí hay una A. Sí, fíjate que pensándolo bien, siempre que tengamos dos cantidades directamente proporcionales, el cociente entre esas cantidades va a dar el mismo valor, ¿verdad? Es decir, va a dar una constante. O sea que siempre vamos a tener una expresión como esta. Como en ese caso era 5. Pero en general, la constante la podemos representar como una letra. En este caso estamos representándola con una A. Mira. Sí, es cierto, porque si nosotros tenemos esto, podemos obtener una expresión como la que tú despejaste acá. Sí. Entonces, dos cantidades directamente proporcionales, las podemos escribir una en función de la otra de esta manera, ¿verdad? Sí, en ese caso pues estamos diciendo que Y pues depende de los valores de X. Muy bien, qué interesante. Ahí veo que tú me estabas diciendo que este valor es la constante y estas dos las variables, ¿verdad? ¿Sabes? Yo estaba pensando qué tipos de números entonces puede tomar esa constante. Y yo creo que podemos dar algunos ejemplos, José. Me parece. Se me estaba ocurriendo, por ejemplo,
Y igual a 2 por X. Ah, interesante. En este caso la constante es 2, un número positivo. Pero también podemos tener y igual a menos 2x, donde la constante sea un número negativo. Ajá. Y también cosas así, mira, José. Un medio de X, una fracción. Qué interesante. Bien. Muy bien. Muy bien, amiguitos. Entonces, hemos aprendido que dos cantidades directamente proporcionales se pueden relacionar como una función. Sí. Entonces, cuídense mucho. Y nos vemos a la próxima. Adiós. Hay que ir a recoger las resmas, nos va a Sí, regañar Alejandro. vamos a recoger.